Me llamo Audrey. Tengo 32 años. ¿Y saben qué? Solo han pasado 3 horas desde que me convertí oficialmente en la dueña del imperio industrial que mi familia construyó hace más de un siglo. Sí, así es. Sentada a la mesa, con la misma sudadera que uso para teletrabajar, escuché a mi padre, Gerald el Todopoderoso, burlarse de mí delante de todos en nuestra tradicional cena de acción de gracias. Apenas ocultó el desprecio en sus ojos al ver mi ropa cómoda. Sonreí levemente, sin decir nada, mientras mi celular vibraba en mi bolsillo. A escondidas miré la notificación. El mensaje decía: adquisición de Strathmore Dynamics completada. Ahora eres dueño del 100% de la empresa familiar. Respiré hondo, levanté la vista y me encontré con la sonrisa arrogante de mi padre. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Pero antes de contarte cómo pasé de ser una oveja negra a la heredera absoluta de nuestro legado, comenta desde dónde estás viendo la noticia y dale a me gusta si alguna vez te han subestimado, especialmente a quienes deberían haber estado en tu equipo desde el principio. Crecer como Thompson era por fuera un sueño. Una mansión de 2 hectáreas en Connecticut, fiestas impecables, un nombre reconocido en el mundo empresarial. Pero por dentro, era como vivir dentro de una máquina fría, programada únicamente para mantener viva la imagen de Strathmore Dynamics. Para que se hagan una idea, la empresa no era solo el sustento de la familia, era identidad familiar. Mi abuelo, Warren Thompson, fundó todo en 1947. Empezó con un sencillo taller y, con el tiempo, construyó un gigante industrial. Su retrato aún cuelga en el recibidor de la casa, con esa mirada severa que parece seguirte por el pasillo, como un recordatorio silencioso. Mantén el nivel, Thompson. Mi padre tomó las riendas cuando yo era pequeña. Llevó el negocio aún más lejos, con mano de hierro y sin margen de maniobra. Todo se gritaba, tanto en la oficina como en casa. Si alguien se atrevía a cuestionar alguna de sus decisiones, se consideraba traición. De hecho, las cenas parecían reuniones de consejo. Solo hablaban de acciones, beneficios y expansión del mercado. Los negocios son la guerra, Audrey. Los Thompson no compiten, dominan, dijo, dando un puñetazo sobre la mesa de madera oscura. Mi madre, Elaine, vivía el papel de la esposa perfecta con disciplina militar. Organizaba eventos impecables, conectaba con otras familias poderosas y, por supuesto, jamás traicionó a mi padre en público. Su consejo: sobre qué ponerme para una cena de negocios. ¿Qué tenedor usar en un almuerzo formal? Una mujer Thompson representa la imagen de la empresa, Audrey. Me decía cada vez que aparecía con algo fuera de lo común. Mi hermano Ethan, en cambio, era el orgullo de la familia. Se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard. Fue el líder del equipo de remo y un fiel seguidor de la filosofía de mi padre. Incluso antes de cumplir 20 años, ya asistía a las reuniones de la junta directiva. A los 22, tenía su propia oficina en la sede de la empresa, e incluso una secretaria. Todos sabían que sería el sucesor. Ethan entiende lo que significa ser un Thompson, repetía mi padre con tono triunfal, mientras yo permanecía allí, de pie en la esquina, casi invisible. Mi hermana, Claire, no se peleó. Hizo lo que se esperaba de ella. Estudió finanzas, se casó con el hijo de un amigo de mi padre y se convirtió en una asidua a eventos sociales y galas de empresa. ¿Por qué no intentas encajar?, me decía con sinceridad, sin comprender mi incomodidad. ¿Y yo? Bueno, yo era la pieza torcida del rompecabezas, la que nunca encajó del todo, por mucho que intentaran forzarla. Desde pequeña, me he hecho muchas preguntas. ¿Por qué nuestros métodos de producción generaban tantos residuos? ¿Por qué no invertíamos en tecnología como la competencia? ¿Y por qué tratábamos a nuestros empleados como piezas desechables en lugar de como compañeros de equipo? Estas preguntas solo me valieron risas sarcásticas o miradas de desaprobación. Así no funcionan los negocios, Audrey, decía mi padre, sin siquiera molestarse en explicarlo. Demostré desde muy joven que tenía espíritu emprendedor. A los 14 abrí un pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos en el barrio y era rentable. Se lo conté con orgullo en la cena. ¿Y él? Se rió con sarcasmo. Un proyecto bonito, pero los negocios de verdad se hacen a gran escala. Arreglar la impresora de la señora Wilson no es trabajo para gente seria, murmuró, antes de darse la vuelta y apartar a Ethan para hablar de otra adquisición inmobiliaria millonaria. Mi madre, siempre amable, me dio una palmadita en la mano para consolarme. No todo el mundo está hecho para este mundo corporativo, cariño. Eso me impactó.
No porque fuera cruel, sino porque de verdad creía que estaba siendo amable, bajando el listón para mí, como si simplemente no tuviera lo que se necesitaba. Tenía 16 años cuando desarrollé un sistema de programación que podía acelerar significativamente la producción en una de las fábricas de mi familia. Pasé semanas ideándolo todo. Cálculos, gráficos, un plan de implementación y una absurda previsión de ahorro. Mi padre, quizá por lástima o curiosidad, me dejó presentar la idea en una cena familiar. Con este sistema, puedes reducir el tiempo de inactividad en un 22% y ahorrar unos $430,000 solo en el primer año, dije, con el corazón latiéndome con fuerza. Apenas leyó la primera página. Dejó caer el periódico sobre la mesa y dijo: modelos teóricos de un adolescente. Bonito, pero quedémonos con los sistemas hechos por verdaderos profesionales. Años después, vi a mi hermano presentar prácticamente la misma propuesta, con algunas adaptaciones. ¿Lo peor? A mi padre le encantó. La implementó sin pensarlo 2 veces, e incluso llegó a elogiar el brillante instinto empresarial de Ethan. En mi último año de preparatoria, fue cuando todo me impactó. Para ellos, el único valor que tenía un familiar era lo que podía aportar a Strathmore Dynamics. Y en su ecuación, yo era un número negativo. El soñador, el rebelde, la carga. Fue entonces cuando empecé a planear en secreto mi escape. No solo de la empresa, sino de todo. Decidí construir algo propio, algo con un propósito, algo que les demostrara que estaban equivocados. La primera batalla fue durante el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Había un camino oficial en la familia Thompson, licenciatura en Wharton, MBA en Harvard. Todo estaba ya preparado: cartas de recomendación, donaciones estratégicas, puertas abiertas de par en par. Llevas la gestión en la sangre, decía mi padre. Aunque nunca tomes las riendas de la empresa, necesitas entender cómo funciona nuestro mundo. Pero tenía otros planes. Solicité entrar en el MIT para estudiar informática. Nunca olvidaré la cena en la que revelé mi decisión. La tensión era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. La cara de mi padre se puso roja de una forma que nunca antes había visto. ¿Informática?, resopló. ¿Ahora vas a arreglar las laptops de la gente en el centro comercial? La tecnología es el futuro de la industria, papá. Optimización, automatización, sostenibilidad. Me interrumpió a media frase, soltando la palabra como si le supiera mal. ¿Sostenibilidad? Solo otra moda para gente que nunca ha tenido que cumplir objetivos ni enfrentarse a los accionistas. Ethan, por supuesto, aprovechó la oportunidad para echar más leña al fuego. Déjala que se haga la programadora, papá. De todas formas, nunca se metería en lo que realmente importa. Mi madre intentó calmar los ánimos. Quizás Audrey podría ayudar en el departamento de informática de la empresa algún día. Eso fue lo más parecido a un apoyo que recibí, y eso con la suposición de que tarde o temprano volvería a la burbuja. Al irme al MIT, las últimas palabras de mi padre aún resonaban en mi cabeza. Después de esta etapa, habrá un lugar para ti en la empresa. Nada importante, por supuesto, pero algo aceptable. Pero el MIT fue como abrir una ventana tras años de estar encerrado en una habitación sin ventilación. Por primera vez, estaba rodeado de personas que valoraban las nuevas ideas, no solo los viejos legados. Personas que veían la tecnología como una forma de mejorar el mundo, no solo como una fuente de ganancias. Allí florecí. Con cada proyecto exitoso, con cada profesor que creía en mi potencial, mi confianza crecía. Fue durante esta época que conocí a Natalie Wright, durante la semana de orientación. Se convirtió en la mejor amiga que jamás tuve. Y a diferencia de mi familia, ella me escuchaba de verdad. «Eres brillante, Audrey», decía, siempre con auténtico entusiasmo. Ves los problemas que enfrentan las empresas y los conectas con soluciones tecnológicas. Es como si hablaras 2 idiomas con fluidez. En mi segundo año, conseguí una pasantía en Green Tech Innovations, una startup enfocada en hacer más eficientes los procesos industriales. Y allí encontré algo excepcional. Un mentor de verdad. Margaret Foster, mi jefa, no veía mis preguntas como un desafío. Todo lo contrario. Me animaba. Nunca dejes de preguntar por qué algo no se puede mejorar, me decía. Fue la primera persona con verdadero poder que me vio como alguien con ideas valiosas. Una vez que aceptas que esta es la única manera de hacerlo, la innovación muere. Las palabras de Margaret me quedaron grabadas. Y fueron solo una de las muchas lecciones que me enseñó durante los veranos que pasé en Green Tech, con ganas de aprender más sobre tecnología de vanguardia y prácticas empresariales sostenibles.
Allí vi con mis propios ojos cómo fábricas con dificultades se transformaban en operaciones modernas, responsables con el medio ambiente y aún más rentables. Intenté decirle eso a mi familia, pero nunca quisieron escucharme. Mientras tanto, cada día festivo en casa era una nueva prueba para mi paciencia. Cada vez que regresaba, empezaba con una pregunta sobre ¿cuándo vas a ponerte serio? Y terminaba con esa mirada de decepción apenas disimulada. Recuerdo especialmente la cena de Navidad de mi tercer año de universidad. Mi padre levantó su copa y anunció: un brindis por Ethan, quien firmó con Peterson este trimestre, nuestro mayor cliente hasta la fecha, y por Claire, cuya gala benéfica recaudó más de $2 millones para organizaciones benéficas infantiles, con la asistencia de varios socios de Strathmore. La brillantez de Thompson está garantizada. ¿Y yo? Ni siquiera se me menciona. Invisible. Eso a pesar de que me gradué pronto, con honores, y ya tenía ofertas de trabajo de grandes empresas del sector tecnológico. Poco después de graduarme, recibí una oferta de Strathmore, un trabajo en informática, bajo la supervisión de un gerente que llevaba más de 30 años en la empresa y aún usaba un teléfono plegable. El salario era casi irrisorio, sobre todo comparado con lo que le habían ofrecido a Ethan al salir de la universidad. Es una oportunidad para demostrar tu valía, dijo mi padre, como si me hiciera un favor. No puedes esperar empezar desde arriba solo por el apellido Thompson. Lo rechacé al instante. En cambio, acepté una oferta de Innovate Tech, una empresa vanguardista que estaba revolucionando la industria con inteligencia artificial y prácticas sostenibles. Mi primer apartamento era diminuto, un estudio en Boston que podría haber cabido en el recibidor de nuestra mansión. Mi madre incluso vino una vez. Mi padre nunca lo hizo. Entró, miró a su alrededor con la mirada de quien presencia una tragedia y dijo: hija, no tienes que vivir así. Ven a trabajar a Strathmore. Te conseguiremos un apartamento de verdad. Me estoy abriendo camino, mamá, respondí con firmeza. Tengo que hacerlo a mi manera. Intentó sonreír, pero me di cuenta de que pensaba que todo era un terrible error. Solo espero que esta fase de rebeldía no dure mucho. Estás desperdiciando tu derecho de nacimiento. Pero lo que ella no vio fue que, allí, en ese pequeño estudio, estaba descubriendo mi verdadero legado. No el apellido Thompson ni el negocio familiar. Estaba descubriendo lo que podía hacer por mí mismo. En Innovate Tech prosperé. En 2 años, lideraba un equipo que desarrollaba software de eficiencia que reducía el desperdicio en las fábricas, hasta en un 40%. Mi salario se triplicó. Y lo mejor de todo, me respetaban. No por mi apellido, sino por mi trabajo. Cada victoria profesional aumentaba la distancia emocional entre mi familia y yo en igual medida. Las reuniones de Navidad y Pascua se convirtieron en un ejercicio de autocontrol. Me sentaba a la mesa y escuchaba la misma charla anticuada sobre estrategias, como si el mundo siguiera girando como en los años 80. A veces incluso intenté participar. Hacía sugerencias, compartía experiencias reales de la industria, solo para recibir sonrisas condescendientes. Eso podría funcionar para estas empresas tecnológicas, decía mi padre con desdén. Pero Strathmore es algo distinto. Nos ocupamos de producción de verdad, de cosas de verdad, de negocios serios. A los 27 años, ya era director de innovación sostenible en Innovate. Tenía algunas patentes en mi haber y mi nombre empezaba a ser reconocido en la industria. Pero quería más. Quería construir algo que conectara 2 mundos, el tradicional y el moderno. Demostrar que es posible combinar la fabricación clásica con tecnología de vanguardia, sin sacrificar la rentabilidad. La gota que colmó el vaso llegó en una cena de Pascua. Mi padre pasó casi media hora criticando duramente a las empresas tecnológicas de moda, mientras Ethan asentía como un loro corporativo. Esa noche, volví a mi apartamento, encendí mi portátil y empecé a redactar el plan de negocios para lo que se convertiría en soluciones. Ecotech. Había llegado el momento de crear algo propio. Fundar Ecotech requería dinero. Había ahorrado con ahínco, pero aún no era suficiente. Por suerte, mi abuela Ruth me dejó una modesta herencia al fallecer. Era la única de la familia que creía, en el fondo, que tal vez seguiría un camino diferente. Me apoyó en silencio, con esa mirada cómplice de quien sabe lo que es intentar escapar de la prisión invisible de la familia. Antes de casarse con mi abuelo, había sido una rebelde, una soñadora, igual que yo. Una vez me susurró: «¿Me recuerdas quién era yo?» Antes de aprender a callar. No cometas el mismo error que yo. Usé los $250,000 que heredé de mi abuela como inversión inicial. Me mudé a un apartamento aún más pequeño,
casi una caja de zapatos, solo para poder prolongar la vida de la empresa antes de tener que buscar otra financiación. Mi mesa de comedor se convirtió en mi oficina, mi cama, en mi sala de conferencias, y trasnochar se convirtió en rutina. Trabajaba hasta 18 horas al día desarrollando la primera versión de la plataforma, a la vez que intentaba construir una red de contactos en el sector. Con cada correo electrónico enviado, con cada llamada improvisada, era como subir una montaña con un peso. Cuando mi familia se enteró de mi pequeño proyecto, como lo llamaban, empezaron las bromas. Audrey ahora juega a ser empresaria, anunció Ethan en la cena de Acción de Gracias de ese año. ¡Qué monada! ¿Y a qué se dedica exactamente tu pequeña empresa?, preguntó mi padre, como si ya supiera la respuesta. Nada relevante. Intenté explicarle con calma. Nuestra misión era ayudar a las empresas manufactureras tradicionales a adoptar prácticas sostenibles mediante soluciones integradas de software y hardware, sin perder eficiencia ni rentabilidad. Entonces, básicamente, ¿vendes hojas de cálculo sofisticadas a la fábrica?, se burló mi hermano, con esa pequeña sonrisa en su rostro. De hecho, nuestro primer producto aumentó la producción de Wilson Manufacturing en un 32% y redujo su huella de carbono en un 28%, respondí con tono firme. Mi padre hizo un gesto de desdén con la mano. Wilson es una operación pequeña. Intentad hacerla a gran escala, como en Strathmore. Es una quimera. Si quieres, puedo hacerte una propuesta detallada. Comencé a decir, pero me interrumpió. Strathmore no necesita que lo salven. Y mucho menos con estas nuevas tendencias, dijo. Hemos sobrevivido 3 generaciones haciéndolo a nuestra manera. La verdad es que los primeros años fueron una lucha. Con cada nuevo cliente que conseguía, recibía decenas de no. Con cada pequeño paso adelante, aparecía un nuevo obstáculo. Regulaciones, imprevistos, el mercado cambiante. Terminé agotando todas mis tarjetas de crédito. Hubo un mes en que me salté comidas. Una vez tuve que elegir entre pagar el alquiler o la nómina de mis 2 primeros empleados. Opté por pagar los salarios. Dormí en el suelo de la oficina durante 3 semanas. Fue entonces cuando Daniel Hayes entró en escena, 6 meses después de que empezáramos. Nos conocíamos de nuestra época en Innovate Tech, y él creía tanto en lo que yo estaba construyendo que aceptó una rebaja salarial del 70% para unirse a mí, trabajando casi exclusivamente por acciones de la empresa. La forma en que se combinan soluciones prácticas con conciencia ambiental es algo que nadie más está haciendo, dijo. La industria tradicional está al borde del abismo, y ustedes están construyendo un puente. Simplemente aún no se dan cuenta. Poco a poco, empezamos a formar un verdadero equipo. Jason Reed, un programador brillante capaz de transformar los flujos de trabajo de la fábrica en código limpio y eficiente. Sofía Martínez, una ingeniera química brillante que entendía a la perfección la optimización de procesos físicos. Y Kyle Bennett, un estratega de marketing que hablaba el lenguaje de los ejecutivos más conservadores de la industria. Nuestro primer gran logro llegó 1 año y medio después. Salvamos a Brighton Steel de la quiebra gracias a nuestro sistema de gestión de activos. Su director ejecutivo se convirtió en nuestro mayor defensor, lo que nos abrió puertas que antes se nos habían cerrado. Pero en las reuniones familiares, mi éxito todavía era invisible. ¿Qué tal va lo de la app?, me preguntaba mi padre, menospreciando a propósito todo lo que hacía. Cuando le contaba que estábamos cerrando nuevos tratos, Ethan me interrumpía con alguna adquisición de Strathmore. Si mencionaba nuestros avances en sostenibilidad, mi padre replicaba con los resultados trimestrales. Y si intentaba compartir alguna innovación técnica, mi madre cambiaba rápidamente de tema y hablaba de alguna organización benéfica que Claire estaba organizando con clientes de Strathmore. Lo peor de todo llegó cuando firmamos nuestro primer contrato multimillonario con Westfield Manufacturing, competidor directo de Strathmore en algunas áreas. Pensé que por fin reconocerían que había creado algo auténtico, pero no. ¿Ahora haces negocios con el enemigo?, preguntó mi padre con tono gélido. ¿Así te vengas de mí por no darte un puesto ejecutivo en la empresa? Papá, esto no tiene nada que ver con la venganza. Westfield quería innovar, y tú... ¿Yo qué?, espetó. Sigo dirigiendo una empresa sólida que emplea a miles de personas, mientras tú ayudas a nuestros competidores a superarnos. ¿Alguna vez has pensado en cómo te ve tu familia? Me fui de esa cena antes del postre, conteniendo las lágrimas hasta que me subí al coche. Al día siguiente, de vuelta en la oficina, me entregué a mi trabajo con aún más determinación. Si no veían mi valor, me aseguraría de construir algo tan grande que sería imposible de ignorar.
¿Sabes cuál es el problema?, dijo Daniel una noche mientras revisábamos el plan de expansión. Tu familia solo puede ver dentro de su propia burbuja. No pueden romper el molde, pero a veces son los de afuera los que realmente cambian las cosas. Él tenía razón. Lo que mi familia siempre vio como una debilidad, mi perspectiva externa, terminó convirtiéndose en mi mayor fortaleza. Conocía ambos mundos. Sabía cómo pensaba la gente en la industria tradicional, pero también comprendía las posibilidades que la tecnología ofrecía para transformarlo todo. Y fue con esta visión que Ecotech Solutions despegó. En tan solo 2 años, dejamos de ser solo una empresa de software y comenzamos a ofrecer soluciones integrales, incluyendo hardware y nuevos procesos sostenibles de desarrollo propio. Nuestro nombre empezó a circular entre las industrias más innovadoras del país. Formamos alianzas con fabricantes dispuestos a pensar de forma innovadora. Luego llegó la primera ronda de inversión importante, liderada por personas que creían que era posible combinar rentabilidad y responsabilidad ambiental. La empresa se valoró en 50 millones. Luego, en 150. Nos mudamos a nuestra primera oficina de verdad. El equipo, que empezó con 3 personas, creció a 60 y pronto llegó a 100. Y en medio de todo esto, la actitud de mi familia apenas cambió. Cuando aparecí en la portada de Innovadores Empresariales, mi padre echó un vistazo rápido y dijo: «Eso le viene genial a la imagen. A ver si sigue vigente dentro de 5 años». Ethan fue más directo. «Cualquiera se ve bien durante un boom económico, con dinero de inversores. Quiero verlos sobrevivir sin rueditas». Lo que no sabían, y lo que ya empezaba a oír de boca de expertos del sector, era que los verdaderos alborotadores eran Strathmore Dynamics. Su terquedad en no adaptarse finalmente les estaba pasando factura. El mercado había cambiado, y quienes no se adaptaban se quedaban atrás. Las primeras grietas aparecieron unos 3 años después del lanzamiento de Ecotech. El informe financiero trimestral mostró una caída del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. No fue el fin del mundo, pero para una empresa que solo sabía crecer, fue una seria llamada de atención. En la siguiente escena, mi padre intentó restarle importancia, llamándolo fluctuaciones normales del mercado. Pero noté la tensión con la que sostenía su vaso de whisky. También noté cómo Ethan, que solía ser un fanfarrón, estaba extrañamente callado. El marido de Claire, que trabaja en finanzas, no paraba de mirar su teléfono. Algo estaba cambiando. Comenzaron a circular informes que destacaban el riesgo que Strathmore enfrentaría si continuaba resistiéndose a la innovación. Las nuevas regulaciones ambientales lo estaban frenando, y mientras la competencia, muchas de ellas usando nuestras soluciones, se adaptaba, Strathmore invertía cada vez más solo para cubrir las necesidades básicas. Me di cuenta de que Strathmore era una empresa del siglo XX que intentaba sobrevivir en un mundo que ya había avanzado al siglo XXI. Fue entonces cuando tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió: ofrecer ayuda. Después de cenar, encontré a mi padre solo en su oficina. Llamé a la puerta. Entré y fui directo al grano. «Papá, he estado siguiendo la posición de Strathmore en el mercado. Creo que Ecotech puede ayudar. Hemos creado sistemas diseñados específicamente para su tipo de operación». Ni siquiera me dejó terminar. Agitó la mano como si espantara a un mosquito. «Audrey, reconozco que a tu empresa le va bien en su nicho, pero Strathmore no necesita que la rescaten. Hemos pasado por las buenas y por las malas durante casi un siglo». «Pero esto no es solo una fase», insistí. «Toda la industria está cambiando. La sostenibilidad ya no es solo una cuestión ambiental, es un imperativo económico. Nuestros sistemas podrían reducir sus costos de producción hasta en un 30% y, aún así, permitirles cumplir con las nuevas regulaciones antes de que comiencen las sanciones». Su mirada se endureció. «¿Ahora eres un experto en la empresa que abandonaste? ¿En el negocio que ni siquiera intentaste dirigir?». Mantuve la calma. «No digo que lo entienda todo sobre Strathmore, pero sí entiendo la tecnología industrial y cómo aplicar la sostenibilidad sin perder eficiencia. Hemos ayudado a docenas de empresas. Pequeñas empresas, diferentes. No son herencias como Strathmore». Se puso de pie. Fin de la conversación. «Cuando hayas gestionado un negocio real durante más de 5 minutos, tal vez considere seguir tu consejo. Ocúpate de tus asuntos y deja Strathmore a quienes saben de lo que hablan». Esas fueron las últimas palabras de mi padre antes de dar la espalda y dar por terminada la conversación. Salí de su oficina con una extraña mezcla de sentimientos: frustración, tristeza y un presentimiento inexplicable.
Había hablado con sinceridad. De verdad quería ayudar, pero su orgullo no me lo permitió. Mientras tanto, Ecotech seguía creciendo sin cesar. Cerramos una nueva ronda de inversión liderada por Greenfield Ventures, un fondo de capital riesgo conocido por apostar fuertemente por la tecnología sostenible. Nuestra valoración alcanzó los $500 millones. Nos expandimos al extranjero, con oficinas en Alemania y Singapur. Los premios, los artículos en revistas del sector, las invitaciones a eventos no paraban de llegar. Hasta que un día recibí una invitación inesperada. Richard Palmer, asesor de Strathmore y uno de los pocos en la empresa que siempre me trataba con respeto, me invitó a almorzar. Lejos de la presencia de mi padre, lejos del control familiar. Fue directo. Tu padre no lo admitirá, pero Strathmore está en apuros, Audrey. Se están endeudando mucho solo para mantener la apariencia de crecimiento. Me quedé en silencio. 3 clientes importantes están considerando no renovar sus contratos. ¿Y qué hay de esa nueva planta en Michigan? Está perdiendo dinero por culpa de procesos obsoletos. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque quizás seas la única persona que entiende lo que hay que hacer y a quien aún le importa el legado familiar, dijo mirándome fijamente. Tu padre y tu hermano están demasiado anclados en el pasado como para ver el cambio. Intenté ayudar, dijo con pesar. No quieren escucharme. Quizás pronto no les quede otra opción, respondió con seriedad. Ya se habla de buscar inversores externos o incluso de vender si los próximos 2 trimestres no mejoran. Eso me impactó mucho. A pesar de todo, Strathmore seguía siendo parte de mi historia. Era el sueño de mi abuelo, el origen de nuestro nombre. Pensar que todo eso podría desmantelarse, pasarse a un fondo depredador que despediría a todos y vendería todo en pedazos, dolía. En el cumpleaños de mi madre, durante otra cena familiar, las señales eran aún más visibles. Mi padre parecía mayor, con ojeras y arrugas más pronunciadas. Ethan bebía demasiado. Su aire de superioridad se había convertido en una frágil armadura. Incluso Claire estaba extrañamente callada. Durante la cena, respiré profundamente y lo intenté una vez más. He estado leyendo mucho sobre las nuevas regulaciones en la industria manufacturera. Comencé con cuidado. «Ahí viene», murmuró Ethan, poniendo los ojos en blanco. Lo ignoré. Muchas empresas están lidiando con los costos de adaptación, pero hay maneras de convertir esto en oportunidades. Se puede modernizar y ganar eficiencia al mismo tiempo. Vi los dedos de mi padre apretarse con fuerza alrededor de su tenedor. No todo el mundo cree que valga la pena sacrificar las ganancias para seguir modas ambientales, Audrey. Pero es justo lo contrario, repliqué. Las soluciones actuales pueden generar más ganancias, junto con idoneidad ambiental. Ya no se trata de elegir entre uno u otro. ¿Es otro intento de vender tus servicios?, preguntó con frialdad. ¿Usar una cena familiar para captar clientes? Eso me impactó. No es eso, papá. Solo quiero ayudar. Strathmore sigue siendo familia después de todo. No quiero verlos caer. ¿Nos hundimos?, interrumpió Ethan molesto. ¿Quién dijo que nos hundimos? Acabamos de cerrar con Davidson. Lo que no sabía era que ya había leído los análisis de ese contrato. Era más pequeño de lo esperado y contenía cláusulas extremadamente ventajosas para el cliente, una clara señal de que Strathmore había perdido su poder de negociación. Me alegra oír eso, respondí con cautela. Pero si alguna vez quieres hablar sobre cómo integrar tecnología sostenible y mejorar los resultados, llámame. Mi padre me miró. Si necesitamos consejos sobre cómo dirigir la empresa que existe desde antes de que nacieras, te lo haremos saber. Y con eso, dio por terminado el tema. 2 semanas después, Richard me volvió a llamar. Buscan compradores, Audrey. Discretamente, pero activamente. Tu padre preferiría vender antes que admitir que necesita mudarse. Esa noche me senté solo en mi apartamento, rodeado de informes financieros y proyecciones del sector. Strathmore aún tenía valor. Sus contratos, sus fábricas, su reputación, todo podía volver a florecer, con el liderazgo adecuado. Un plan empezó a tomar forma en mi mente. Audaz. Casi imposible. Pero quizás perfecto. ¿Qué pasaría si Ecotech comprara Strathmore? Sabía que debía proceder con cautela. Si mi familia descubría que yo estaba detrás de la propuesta, la rechazarían por orgullo. La solución: usar intermediarios. Crear un holding que ocultara mi participación hasta que se cerrara el trato. Sería la prueba definitiva de todo lo que siempre había dicho.
que mi visión del futuro de la industria no solo era válida, sino necesaria, que era posible salvar Strathmore, proteger a los empleados y, quién sabe, tal vez hacer que mi familia finalmente viera quién soy realmente. Pero entonces vino la duda que me tomó por sorpresa. ¿Quería salvar Strathmore o simplemente quería demostrar que tenía razón? Me preguntaba constantemente. ¿Intentaba salvar el legado de mi familia? ¿O solo quería demostrar algo? Me costaba separar mi perspicacia empresarial del lastre emocional que conllevaba. Y cuanto más pensaba en ello, más dudas sentía. Hablé con Daniel durante días. Tuvimos largas reuniones con nuestros líderes. Y tras reflexionar mucho, llegué a una conclusión. Sí, mis sentimientos estaban involucrados. Pero eso no invalidaba el hecho de que, desde un punto de vista estratégico, adquirir Strathmore tenía todo el sentido. La empresa tenía un valor real. El problema era la gestión, no los activos ni la reputación del sector. El plan era audaz, quizá un poco descabellado, pero sólido. Para cuando cumplimos 5 años, Ecotech Solutions ya no era mi pequeño proyecto. Era un gigante en expansión. Contábamos con más de 300 empleados repartidos en 3 continentes. Prestábamos servicio a empresas que antes parecían inalcanzables. Nuestras tecnologías ya habían ahorrado millones de toneladas de residuos industriales, a la vez que aumentaban las ganancias de las empresas a las que prestábamos servicio. Nos expandimos mucho más allá del software. Creamos soluciones de hardware y desarrollamos nuestros propios sistemas que modernizaban máquinas antiguas a una fracción del costo de reemplazo. Nuestra consultoría de sostenibilidad ya era un referente, ayudando a las empresas a transformar los requisitos regulatorios en ventajas competitivas. Mi vida personal también empezó a reflejar este cambio. Cambié mi pequeño apartamento por un cómodo condominio. Nada lujoso, pero muy distinto a los días en que dormía en el suelo de la oficina. Empecé a recibir invitaciones para dar conferencias, aparecí en importantes revistas de negocios e incluso me propusieron escribir un libro sobre innovación sostenible. Esa quiebra anunciada, que mi familia había predicho, se convirtió en un referente en el sector. Y a medida que crecía, nunca renuncié a los valores que me guiaron desde el principio. Todos nuestros empleados, desde el equipo de limpieza hasta los altos ejecutivos, recibían salarios dignos. La sostenibilidad que defendíamos era real, no marketing. Incluso rechazamos contratos con empresas que solo querían pintar la fachada de verde, pero que no cambiaban nada en realidad. Recuerdo que una vez, en un evento, Anthony Blake, director ejecutivo de un competidor, comentó con cierto aire provocador: "Lo que hace peligrosa a Thomson es que realmente cree en esto de la sostenibilidad. Para ella no es una moda pasajera, la vive". ¿Y sabes qué? Lo tomé como un cumplido. Mientras tanto, las noticias sobre Strathmore empeoraban. Las acciones se habían desplomado un 40% en 18 meses. Una de las fábricas había cerrado. Cientos de empleados fueron despedidos. Clientes de toda la vida se marchaban, buscando proveedores con soluciones más modernas, muchos de los cuales acudían directamente a nosotros. Richard Palmer me mantuvo al tanto. Han probado con 3 consultores diferentes, pero su padre se niega a hacer nada que implique un cambio estructural, dijo en un enlace. Y Ethan quiere recortar gastos en todas partes, lo que solo acelerará el colapso. Y entonces llegó la noticia que había estado esperando, pero que todavía me sacudió. Strathmore estaba oficialmente a la venta. No lo hicieron público, para no devaluarlo aún más, pero contrataron a una firma especializada en fusiones y adquisiciones para que buscara compradores discretamente. Era ahora o nunca. Ecotech acababa de cerrar una nueva ronda de inversión, con suficiente capital para expandirse con fuerza. Estábamos analizando posibles adquisiciones estratégicas para fortalecer nuestra área de hardware. Desde un punto de vista racional, Strathmore encajaba perfectamente en nuestro plan de crecimiento. Sí, hubo problemas, pero también contaba con activos valiosos, clientes de larga data y una marca sólida. Con el liderazgo y la tecnología adecuados, era posible transformarlo. Convoqué una reunión de emergencia con Daniel y el equipo ejecutivo. La sala estaba en silencio cuando abrí el tema. Adquirir Strathmore daría a nuestra división de hardware un gran salto, dijo Daniel, analizando los datos en pantalla. Sus fábricas, con lo que ya tenemos, se convertirían en un factor diferenciador insuperable. Sofía, nuestra directora técnica, ¿la recuerdan? Esa brillante ingeniera que se incorporó al equipo desde el principio, coincidió. La estructura es anticuada, pero robusta,
Con nuestros sistemas se puede duplicar la eficiencia en cuestión de meses. Kyle, ahora a cargo del marketing, también contribuyó. La marca sigue teniendo peso. En ciertas industrias, el nombre Thomson sigue siendo sinónimo de confianza. Esto puede abrirnos puertas que para nosotros aún están cerradas. Entonces vino la pregunta que quedó en el aire. Jason, nuestro programador principal y viejo amigo, fue directo. Vayamos al grano. Audrey, esta es la empresa de tu familia. ¿Puedes separar esta decisión de tu pasado con ellos? Y en ese momento me di cuenta de que esa era exactamente la pregunta que había estado intentando responder por mi cuenta durante semanas. Creo que puedo, respondí con calma. Pero también creo que debemos abordar esto de forma diferente a como lo haríamos en una adquisición normal. Y luego expuse mi plan sobre la mesa. Crearíamos un holding, un nombre neutral sin conexión aparente con Ecotec. Presentaríamos la propuesta oficialmente a través de Hamilton M&A, garantizando que todas las negociaciones se llevarían a cabo por los cauces adecuados. Y lo más importante, mi nombre no aparecería en ninguna parte hasta la firma del contrato. ¿Pero no lo descubrirán más tarde?, preguntó Daniel frunciendo el ceño. Lo harán, dije. Y esa es la intención. Solo entonces se hará. El trato se aceptará por lo que vale, no por despecho ni por política familiar. ¿Estás segura de que esto es ético?, preguntó Sofía, con esa mirada que delata a alguien que no teme preguntar lo que nadie quiere decir en voz alta. No me refiero a la compra en sí. Eso tiene sentido. Pero ocultar tu identidad, ¿no es un poco arriesgado? Era una pregunta justa, y una que me había planteado muchas veces en el silencio de mis pensamientos. Si esta fuera una adquisición normal, sí, sería poco ética. Pero esta situación es todo menos normal. Lo cierto es que, si supieran que soy yo quien está detrás, la rechazarían de plano, incluso si fuera lo mejor para Strathmore, los empleados y los accionistas. Tras varias horas de debate, análisis, preguntas e incluso un tenso silencio, llegamos a un consenso. Ecotec procedería con la compra de Strathmore a través de un holding, y mi participación solo se revelaría después que todo estaba resuelto. En los días siguientes, nos lanzamos de lleno. Análisis financieros, auditorías, proyecciones, estrategias de integración, todo a la vez. Nombramos al holding Horizon Ventures, discreto, profesional y bien posicionado. Reunimos un equipo de confianza que comprendía la delicadeza de nuestro trabajo. Conseguimos la financiación adicional necesaria. Elaboramos un plan detallado de integración entre la estructura de Strathmore y las tecnologías de Ecotec. Mientras tanto, Hamilton M&A nos mantuvo al tanto. Había otras propuestas sobre la mesa, pero la mayoría provenían de fondos de inversión con reputación de destruir empresas vendiéndolas por partes. Nuestra propuesta no fue la más valiosa en términos numéricos, pero incluía compromisos claros: mantener las operaciones industriales, proteger los empleos y revitalizar la marca. Esto conmovió a algunos miembros de la junta directiva que aún se preocupaban por el nombre Thomson. Las negociaciones fueron intensas, delicadas y largas. 3 meses de idas y venidas, propuestas revisadas, presiones internas, amenazas externas. Richard Palmer fue mi ángel invisible durante este periodo. Nunca mencionó mi participación, pero siempre me dio pistas sobre los miedos, las dudas y las prioridades de los miembros de la junta. Él creía, como yo, que esta era la última oportunidad real de salvar Strathmore. Y entonces llegó noviembre, el mes más simbólico posible. La firma estaba programada para la mañana de Acción de Gracias, exactamente en el día del tradicional almuerzo familiar Thomson. En otras palabras, unas horas antes, estaba sentado a la mesa, frente a las mismas personas que siempre me menospreciaban. El teléfono sonó el día anterior. Era el departamento legal. La junta directiva ha aceptado la propuesta final. La firmarán mañana por la mañana. Al mediodía, Strathmore se convertirá oficialmente en Ecotec Solutions. Esa noche no pude dormir. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Se trataba de salvar la empresa? ¿O de venganza? ¿Lo entendería mi familia? ¿O me odiarían aún más? Surgieron las dudas, pero también la certeza. La fusión entre Ecotec y Strathmore no fue solo estratégica, sino transformadora. Juntos, podrían lograr mucho más que por separado. La mañana del día festivo, me vestí con más cuidado que de costumbre. Sabía que ese día sería inolvidable, de una forma u otra. Mi celular vibraba con notificaciones de cada nueva firma, cada documento validado, cada paso completado.
Y exactamente a las 11:47 de la mañana llegó el mensaje. Adquisición completada. Strathmore Dynamics, la empresa que durante tanto tiempo había definido a mi familia, que había rechazado mis ideas, que se había burlado de mis diseños, ahora era mía. Conduje hasta casa de mis padres con una calma inexplicable. Era un silencio interior diferente. El que sientes cuando sabes que has pasado por algo que lo cambió todo. Llegué exactamente a las 2 de la tarde. Era la hora de la cena de Acción de Gracias. Y quizás el comienzo de un nuevo capítulo para todos nosotros. Ese camino familiar que conducía a la antigua casa colonial siempre me llenaba de emoción. Tantos recuerdos de la infancia se mezclaban con la tensa atmósfera del presente. Había recorrido esa ruta cientos de veces, pero nunca como propietario de Strathmore Dynamics. Mi madre me recibió en la puerta con su característico beso al aire y una rápida mirada de arriba abajo, fijándose en mi vestido azul marino, sencillo pero elegante, y probablemente preguntándose por qué no había venido con traje. «Audrey, cariño, me alegro tanto de que hayas venido», dijo haciéndome pasar. «Todos están en la sala. Tu padre acaba de abrir una botella de Macallan 25. Un whisky caro. Qué raro», pensé. Eso solía reservarse para ocasiones especiales. Y considerando la situación en Strathmore, celebrar no parecía apropiado. En cuanto entré en la habitación, lo comprendí. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, con un aspecto más alegre que el que había visto en meses. Y Ethan, por supuesto, con esa sonrisa de suficiencia que siempre tenía. «Miren quién está aquí», anunció mi padre, levantando ligeramente su copa. «La estrella tecnológica ha decidido honrarnos con su presencia. Feliz día de Acción de Gracias», respondí, tomando una copa de vino que Claire me ofreció. «Se ven emocionados». «Tenemos buenas noticias», dijo mi padre vagamente. «Pero no molestemos a nadie con asuntos de negocios». Pero Ethan, como siempre, no pudo contenerse. «Hemos asegurado el futuro de Strathmore», dijo con orgullo. «Hemos cerrado un acuerdo con un grupo de inversión privado. Llegará nuevo capital, pero seguiremos al mando. Mi padre y yo seguiremos al frente de todo, pero con más recursos». Di un sorbo lento a mi vino, disimulando mi sorpresa. Era evidente que no sabían quién estaba realmente detrás de esta adquisición. Hamilton M&A había hecho un trabajo impecable manteniendo a Ecotech en un segundo plano hasta el momento oportuno. «Suena prometedor», respondí manteniendo la neutralidad. «¿Y cuándo van a dar la noticia?», pregunté casualmente. «El contrato se firmó esta mañana», dijo mi padre complacido. «Lo anunciaremos oficialmente la semana que viene, después de las vacaciones. La empresa compradora prefirió mantener el anonimato por ahora. Se llama Horizon Ventures». Al otro lado de la sala, Richard Palmer me observaba en silencio. Era el único que sabía la verdad. Me dedicó un gesto casi imperceptible de asentimiento. «Felicidades», dijo con una sonrisa tranquila. «Me alegra que todo haya salido bien». «Bueno, algunos sabemos cómo afrontar las dificultades sin abandonar el barco», dijo Ethan, como si no quisiera perder la oportunidad de burlarse. El timbre de la cena nos llamó, y mentalmente le agradecí la distracción. Nos dirigimos al amplio comedor, ocupando nuestros lugares tradicionales en la mesa de caoba. Como siempre, mi madre había preparado un festín impecable. La apariencia lo era todo, incluso en tiempos difíciles. Durante la entrevista, la conversación se mantuvo superficial. Notas de los hijos de Claire, chismes sobre conocidos, rupturas recientes, el calor insoportable. Mi teléfono vibró sin parar en mi bolsillo, pero lo ignoré. Sabía que eran actualizaciones de Daniel y el equipo legal sobre los próximos pasos tras la adquisición. Cuando llegó el plato principal, mi padre levantó su copa. «Brindemos por Strathmore Dynamics», anunció. «Entramos en una nueva era sin comprometer el legado de Thompson». La ironía casi me hizo reír, pero levanté mi copa con los demás, en silencio. Después del brindis, se volvió hacia mí con un tono casi sincero. «¿Qué tal tu compañía, Audrey? ¿Cómo va todo?». Tal vez la falsa sensación de seguridad lo hizo estar más relajado de lo habitual. «Ecotech va muy bien, gracias. Hemos tenido una expansión significativa recientemente». «¿Nuevos clientes?», preguntó mi madre, tratando de mostrar interés. «Podría decirse que sí», respondí. «De hecho, adquirimos activos muy importantes». Mi padre asintió sin prestarle mucha atención. «Me alegro por ti. Me alegra ver que has encontrado tu nicho en el mercado». Y por supuesto, no pudo resistirse. «¿Sigues teletrabajando?», bromeó, comparando mi sencillo atuendo con el traje a medida de Ethan. Respiré hondo. El momento había llegado.
Sabes, a veces sí, dije, sacando el teléfono del bolsillo. De hecho, hoy recibí un mensaje importante. Creo que es hora de echarle un vistazo. Fingí leer la notificación, aunque ya sabía muy bien lo que decía, y lo miré directamente a los ojos. Parece que la adquisición de Strathmore Dynamics se ha completado con éxito. Horizon Ventures es ahora el propietario absoluto. Sí, lo sabemos, respondió Ethan con impaciencia. Firmamos los papeles hoy mismo. Ah, pero hay un detalle que aún desconoces. Continué con voz tranquila. Horizon Ventures fue creada exclusivamente para esta adquisición, por Ecotech Solutions. Silencio absoluto. Mi padre se quedó paralizado, con el tenedor aún en el aire. Ethan palideció, frunciendo el ceño como si no pudiera entender lo que oía. Mi madre buscó su collar de perlas, el gesto que hacía cuando estaba nerviosa, desde que yo era niña. ¿Qué estás diciendo?, preguntó en voz baja. Finalmente mi padre se volvió hacia mí con voz baja y pesada. ¿De qué estás hablando exactamente, Audrey? Respiré profundamente. Me refiero a que a las 11:47 de esta mañana, Ecotech Solutions, la empresa que fundé, se convirtió oficialmente en propietaria de Strathmore Dynamics. 100% legal. Lo que esperaba era una explosión inmediata. Un ataque de ira, gritos, cristales rotos. Pero no fue eso lo que pasó. En cambio, mi padre simplemente dejó los cubiertos con una calma tan forzada que casi daba miedo. Su rostro estaba completamente sombrío. «Esto tiene que ser una broma», dijo Ethan con ira en los ojos. «Una broma de muy mal gusto». «No es broma», dijo Richard Palmer, rompiendo el silencio por primera vez. «Lo supe todo desde el principio». Mi padre se giró lentamente hacia él, con voz baja y amenazante. «¿Lo sabías? ¿Sabías que mi hija estaba detrás de esto y no dijiste ni una palabra?» «Lo que sí sabía», corrigió Richard con firmeza, «es que el comprador era Ecotech Solutions, y sí, apoyé la adquisición, porque era la mejor oferta. No solo en términos financieros, sino principalmente en cuanto al compromiso con los empleados y la continuidad de las operaciones de Strathmore. La empresa necesita exactamente lo que Audrey ha creado». La fachada de mi padre finalmente se rompió. «¡Esto es absurdo! ¡Una traición! Mi propia hija me está engañando. No lo permitiré». «No es una estafa, papá», dije con tono sereno a pesar de mi corazón latiendo con fuerza. «Fue una adquisición legítima. La junta directiva la aprobó por unanimidad. De hecho, tú mismo firmaste los contratos esta mañana. Strathmore ahora es una filial de Ecotech Solutions». «Esto no va a aguantar más», gritó Ethan visiblemente molesto. «Vamos a demandar. Esto es un fraude». «No hay fraude alguno», afirmó Richard con firmeza. «Toda la información se divulgó legalmente. La junta directiva recibió todas las condiciones. El error fue no investigar a fondo quién estaba detrás del holding. Pero eso no justifica legalmente la anulación de nada». Mi madre, que no había dicho ni una palabra hasta entonces, finalmente rompió el silencio. Su voz salió débil, casi un susurro. «Audrey, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos lo ocultaste?». Era la pregunta que había estado intentando responder durante semanas. «Porque si me hubiera presentado con la cara descubierta, te habrías negado sin siquiera leer la propuesta», respondí, mirándola a los ojos. «Ni siquiera habrías accedido a sentarte a hablar. Y lo sabía». Mi padre no dijo nada, pero su silencio lo confirmaba todo. «Lo hice porque Strathmore se hundía. Y no por falta de competencia, sino por falta de adaptación. Te vi rechazar cada nueva idea. Desechar la sostenibilidad como si fuera una moda pasajera. Insistir en las viejas costumbres mientras el mundo entero cambiaba. ¿Y tú crees que puedes hacerlo mejor?», me desafió. «¿Tú, que nunca has pasado un solo día en una fábrica de verdad?». «Precisamente por eso puedo mejorar», respondí. «Porque no estoy estancado en lo que siempre ha sido así. Porque veo ambas caras. La tradición de la fabricación y el poder de la tecnología moderna. Ecotech ha demostrado que es posible unir ambos mundos, y lo hemos hecho con varias empresas. Así que ya está», murmuró Ethan con amargura. «Todo esto es solo venganza, por no haberte halagado como querías». «No es venganza», dije, aunque sabía que en el fondo una parte de mí sí quería validación. «Es salvación. Si esta adquisición no se hiciera ahora, estarías a meses del colapso total, o de ser comprada por un fondo depredador que desmantelaría la empresa y despediría a la mitad de los empleados». Me detuve un momento y miré a mi alrededor. «Ofrezco algo que nadie más puede ofrecer.
un verdadero camino hacia adelante. Un futuro que preserva la historia de Strathmore, respeta a sus trabajadores y prepara a la empresa para la próxima era. De eso se trata. Claire, que hasta entonces había observado todo en silencio, finalmente habló. ¿Y ahora qué pasa? ¿Con la empresa? ¿Con nosotros? Fue la pregunta más sensata de la noche, y por eso me sentí agradecido. Strathmore continúa, respondí. Pero ahora, con la estructura de Ecotech, modernizaremos las fábricas, implementaremos prácticas sostenibles y prepararemos a la empresa para un crecimiento constante, no solo para lucir sólida en el informe trimestral. Entonces, miré fijamente a mi papá y a Ethan. El siguiente paso les tocaba a ellos. En cuanto a sus roles, eso depende de ustedes. No vine aquí para sacarte del juego ni para humillarte, dije, mirando directamente a mi padre. Lo que propongo es una colaboración auténtica. Tu experiencia en producción combinada con nuestra tecnología, pero tiene que ser diferente a lo que era antes. Tiene que ser en igualdad de condiciones. Se levantó tan rápido que la silla raspó con fuerza contra el suelo de madera. No permitiré que mi propia hija me trate con condescendencia. En mi propia casa. No es para mí que estarías trabajando. Corregí con calma. Sería... Conmigo, eso hace toda la diferencia. Me miró fijamente un buen rato. En esa mirada se reflejaban décadas de dolor, orgullo herido y sentimientos que nunca había expresado. Sin responder, simplemente salió de la habitación. Ethan lo siguió, pero antes de irse, murmuró enojado. Te arrepentirás de esto más tarde. Mi madre se quedó allí unos segundos, dividida entre acompañar a mi padre o quedarse conmigo. Audrey, no entiendo cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia. Mamá, dije suavemente con el corazón apesadumbrado. Yo lo hice. Para el familia. Por el legado del abuelo Warren. Por los miles de empleados que dependen de Strathmore. A veces, para salvar algo, hay que tener la valentía de cambiarlo todo. Ella simplemente sacudió la cabeza, con tristeza en sus ojos, y salió de la habitación detrás de mi padre. Solo quedamos Claire, su esposo, Richard y yo. El silencio duró unos segundos hasta que Claire dijo, con sorprendente sinceridad, para ser sincero, creo que tienes razón. Strathmore necesitaba un cambio. Papá y Ethan nunca lo admitirán, pero las cosas eran mucho peores de lo que parecían aparentar. Lo sé, respondí en voz baja. Y precisamente por eso tomé esta decisión. Richard levantó su vaso hacia mí. Por la nueva etapa de Strathmore con Ecotech. Ojalá sea más fuerte que si ambos estuvieran solos. Brindé por él, sintiendo el peso de lo que había hecho, de los puentes que había quemado y de las puertas que se habían abierto. Lo que me esperaba sería un desafío, pero por primera vez sentí que mi camino personal y el futuro de mi familia finalmente podrían ir en la misma dirección. Las semanas posteriores a ese día de Acción de Gracias fueron una montaña rusa. Mi padre se negó a atender mis llamadas. Ethan contrató abogados para intentar encontrar una vía legal para impugnar la venta, aunque Richard me aseguró que no la había. Todo estaba en orden. Mi madre se convirtió en una especie de mensajera reticente. Intentó mantener la paz, pero era evidente que estaba dividida. Cada conversación con ella era tensa, llena de silencios. Mientras tanto, tenía una tarea enorme que completar: integrar dos empresas completamente diferentes. El anuncio público de la adquisición de Strathmore por parte de Ecotech causó un verdadero revuelo en la industria. El mercado reaccionó rápidamente. Las acciones se dispararon. Los analistas elogiaron la combinación de la capacidad de fabricación de Strathmore y la innovación de Ecotech. Los empleados, que inicialmente temían despidos masivos, se sintieron aliviados cuando escucharon mi compromiso de preservar los empleos, y transformar las operaciones. La inseguridad dio paso a una esperanza cautelosa, sobre todo después de que presenté nuestro plan de integración en una reunión de todo el personal. Strathmore tiene una historia de la que todos podemos estar orgullosos, le dije al equipo. Pero una historia exitosa no garantiza un futuro exitoso. La buena noticia es que juntos podemos construir ese futuro. No se trata de borrar lo que ya se ha hecho, se trata de evolucionar quienes somos. Los equipos de integración trabajaron incansablemente. Nos centramos primero en los puntos más críticos. La planta de Michigan, que se estaba convirtiendo en un pozo sin fondo, se convirtió en nuestro proyecto piloto. 3 meses después de implementar los sistemas Ecotech y modernizar los equipos estratégicos, los resultados fueron evidentes.
La productividad aumentó un 40%. El consumo de energía se redujo un 35%. Fue entonces cuando mi padre finalmente accedió a reunirse conmigo. Quedamos en tomar un café en el club de la ciudad, aquel en el que generaciones de Thompson habían hecho negocios. Entró despacio. Estaba visiblemente más abatido. Los últimos meses habían dejado huella en su rostro. «Me has puesto en un aprieto», dijo sin rodeos. «Si intento luchar contra ti, destruiré la empresa a la que he dedicado mi vida. Pero si simplemente lo acepto, sentiré que lo estoy entregando todo. No quiero que te vayas», dije con sinceridad. «Quiero ofrecerte un puesto específico. Uno donde tu experiencia y las relaciones que has forjado son esenciales. Conoces esta industria tradicional como nadie. Ni siquiera yo, con toda la tecnología del mundo, puedo reemplazar eso. Esas conexiones que tienes, este conocimiento acumulado, todo esto todavía tiene mucho valor», dije, intentando encontrar un tono equilibrado entre respeto y objetividad. «¿Y qué sería entonces? ¿Presidente honorario?», replicó con amargura en la voz. «No», dije con firmeza. «Piensa en algo como director delegado. Serías responsable de preservar las relaciones clave con clientes de larga data, de garantizar que no se pierda el conocimiento institucional que hace único a Strathmore, y sobre todo, de garantizar que, a la hora de modernizarnos, no desperdiciemos los valores que realmente importan». Él me miró escépticamente. «¿Y tendría poder real? ¿O solo sería una fachada?» «Autoridad real en áreas bien definidas», expliqué. «No se trata de control absoluto, por supuesto, pero tampoco es solo una fachada. Tendrías voz y voto en las decisiones estratégicas, especialmente cuando involucran a clientes tradicionales y socios de larga data». Mi padre permaneció en silencio, moviendo lentamente su vaso de whisky, como si estuviera reflexionando sobre 1000 cosas a la vez. ¿Qué pasa con Ethan? Esta fue la parte complicada. Su resistencia había sido más fuerte que la de nuestro padre, y mucho más amenazante. Ethan tendrá que decidir si puede adaptarse. Si es así, hay un puesto para él: supervisar las operaciones de fabricación tradicionales. Si no, dejé la frase en el aire. Él la entendió. «Siempre ha sido más duro que yo», murmuró, casi en tono confesional. «Está más convencido de que siempre tiene razón. A veces siento que me miro en un espejo». Fue lo más parecido a una autocrítica que he escuchado de él en mi vida. «¿Considerarías mi propuesta?». Me miró y dijo: «Lo pensaré». Lo que viniendo de Gerald Thompson sonó casi como un sí. Ethan tardó más tiempo. Tras agotar todas las posibilidades legales y comprobar que la venta era definitiva, desapareció durante 2 semanas en la cabaña familiar cerca del lago. Cuando reapareció, pidió una reunión formal en la sede de Strathmore. Me preparé para otra confrontación, pero me sorprendió. Llegó con una presentación en mano. Había creado un modelo de producción híbrido, combinando algunas de las innovaciones de Ecotec con los procesos clásicos de Strathmore. «Sigo pensando que lo hiciste mal», dijo, tan directo como siempre. «Pero me he pasado toda la vida preparándome para dirigir esta empresa, y no voy a rendirme solo porque la estructura haya cambiado». La propuesta fue sólida. Mostró más flexibilidad de la que esperaba. Negociamos un puesto como director de operaciones de fabricación. Reportaría directamente a Daniel, nuestro director de operaciones global, pero tendría mucha autonomía dentro de su área. Para mi sorpresa, Claire también se acercó. Quería formar parte de la nueva industria de la comunicación sobre sostenibilidad. Ella sugirió usar su experiencia en fundaciones y sus contactos sociales para presentar la nueva Strathmore Ecotec a clientes más conservadores. Incluso mi madre encontró un puesto. Empezó a organizar eventos internos y externos, ayudando a tender puentes entre los ejecutivos de mayor edad, acostumbrados a un estilo más formal, y los nuevos talentos del mundo tecnológico. Por supuesto, la transformación no siempre fue fluida. Hubo fuertes enfrentamientos por los plazos de implementación. Algunos mandos intermedios opusieron resistencia pasiva. Incluso hubo intentos velados de boicot por parte de quienes se sintieron amenazados. Pero las cifras hablaban por sí solas. Durante el primer año de la fusión, la rentabilidad de la empresa aumentó un 28%, y todos nuestros indicadores ambientales mejoraron, sin excepción. Pero más que los gráficos y las métricas, lo que más me conmovió fue ver cómo la cultura de la empresa se transformaba ante mis ojos. Ingenieros de Ecotec y veteranos de Strathmore trabajando codo con codo, cada uno enseñando y aprendiendo simultáneamente.
Los jóvenes programadores estaban entusiasmados al ver cómo sus líneas de código se convertían en mejoras reales en la fábrica, y los propios trabajadores adoptaban tecnologías que hacían sus trabajos más seguros, más ligeros y más inteligentes. Pero el cambio más profundo no se produjo en los procesos ni en las hojas de cálculo. Ocurrió entre mi padre y yo. Nuestras reuniones semanales de estrategia, que al principio habían sido frías y formales, empezaron a relajarse. La tensión dio paso a conversaciones más sinceras. Él empezó a reconocer el valor de las innovaciones que yo aportaba, y yo empecé a ver con mayor claridad su sabiduría y experiencia práctica. 6 meses después de la compra, apareció en mi oficina sin avisar. Me hice cargo de su antigua oficina, pero transformé todo. Sustituí los muebles oscuros y de cuero por un espacio luminoso y abierto, con un mini laboratorio donde probábamos prototipos de mejoras para las fábricas. Nunca haría eso, dijo mirando a su alrededor. Me preparé para el comentario mordaz que siempre venía después. Pero, inesperadamente, continuó. Pero, entiendo que eso tenga sentido para lo que estás construyendo. Son tiempos diferentes, enfoques diferentes. Viniendo de Gerald Thompson, eso sonó como una ovación de pie. Esa misma semana, en una conferencia de la industria, lo escuché hablando con Anthony Blake, el mismo hombre que, años antes, me había llamado peligroso. Mi hija ve el mundo de otra manera, dijo mi padre. Me llevó un tiempo darme cuenta de que diferente no significa incorrecto. Está creando algo que nunca hubiera imaginado, pero tal vez eso es justo lo que necesitábamos. Anthony se dio cuenta de que estaba escuchando y sonrió como si reconociera el cambio. El estudiante se convirtió en maestro, comentó. Mi padre se giró y me miró como si realmente me viera por primera vez, ya no como la hija rebelde, sino como la líder en la que me había convertido. Fue como ver el pasado y el futuro finalmente caminando juntos. Esa noche reflexioné sobre todo lo que me había llevado hasta allí. La niña, considerada una decepción para su familia, quien un día se convirtió en dueña de su propio apellido, de ignorada a respetada, de hija subestimada a guardiana de un legado. Lo cierto es que la mayor recompensa no fue demostrarles que estaban equivocados, aunque eso también tenía su encanto. La verdadera satisfacción provino de haber transformado Strathmore en algo que pudiera prosperar en un nuevo mundo, sin borrar lo bueno del pasado. Aprendí que el verdadero éxito no se mide derrotando a los críticos ni acumulando poder. El verdadero éxito es construir algo con propósito, que trascienda el ego, que dure más que tú. Mi abuelo fundó Strathmore con la misión de crear productos que mejoraran la vida de las personas. Al integrar la sostenibilidad y la innovación, actualizamos esa misión sin traicionar su esencia. En cuanto a la familia, las heridas seguían ahí, pero algunas comenzaban a sanar. La relación no se convirtió en un cuento de hadas, ni tenía por qué serlo. Bastaba con respeto. Y eso, finalmente, comenzó a florecer. Me di cuenta de que, en los negocios, como en la vida, las transformaciones más poderosas ocurren cuando las partes opuestas dejan de competir y aprenden a fortalecerse juntas. La tradición se fortalece con la ayuda de la tecnología. Las viejas relaciones se revitalizan con nuevas ideas. El legado y la innovación no como rivales, sino como socios. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue tu historia de superación? ¿Alguna vez te han desacreditado y luego has demostrado tu valía? Cuéntanoslo en los comentarios. Comparte tu experiencia. Gracias por escucharme hasta aquí. Y nunca lo olvides. A veces, quienes menos creen en ti son quienes más necesitan tu éxito.